La siguiente parte es que el usuario de verdad se loguee con usuario y clave. Por lo tanto, aquí, cuando yo presione conectar, ahí dice conexión exitosa, pero en el fondo debería pasar por esta página, por esta, digamos, formulario primero. Si no pasa por aquí de verdad, no debería mostrarme los productos. Entonces ahí dice nada porque ya está conectado. Ahora, lo que revisé la última clase, el Data Grid View, por si acaso hay varios objetos que tienen Data Source. Los Combo Box, los List Box ya los vimos en algún momento. ¿Se acuerda cuando hicimos con los List Box que los Data Source fueran los Array List? Sí, lo vimos. Así que no... Lo vimos. Ahora, la verdad de las cosas es que uno cuando trabaja con... ¿Ah? Mira, dice aquí... Sí, dice... Ya hay un data reader asociado con esta conexión para... Tiene que cerrarlo primero. ¿Te fijas? No lo puedo volver a mostrar porque se está tratando de conectar de nuevo. Y ya está conectado, ¿te fijas? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Por eso que es importante que tengamos el método cerrar conexión. Entonces en el connect, antes de cualquier cosa que aquí no lo hay. Antes de cualquier cosa hay que preocuparse de dejar la conexión cerrada. Porque en el fondo lo que está tratando de hacer es cargar un objeto del cual ya está conectado. Lo que dijimos es que este método crea un data reader asociado a la consulta en la base de datos y se carga un data reader y lo que hace es leer ese read, lo único que hace es ir, avanzar, leer una fila y devolverla, nada más que eso. Esto es como un result set. El data reader es igual que un result set. En el fondo yo no tengo el contenedor, pero es simplemente un objeto. En cambio lo que voy a hacer ahora es algo parecido, pero desde el punto de vista práctico es bastante útil porque nos va a ayudar a mantener información en memoria y además nos va a permitir agregarle información si es que la necesitamos. ¿Sí estoy grabando? Y entonces el método se va a llamar public. Y aquí pongamos atención, data table. Y aquí get. Ya, ¿cuál es la diferencia de este método con el otro? Voy a poner aquí, por ahora, return null. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Este retorna la lista, pero lo hace a través del objeto data reader. El data reader es simplemente un contenedor. En cambio, lo que voy a hacer ahora es devolver se los voy a mostrar de varias formas, pero la idea es que lo que les dije que íbamos a ver en el código, yo después les paso las PPT. Un data table es la copia literal de una tabla en la memoria, eso es. Usted sabe que existe la tabla producto, ¿cierto? Por lo tanto, la tabla producto se va a transformar en el objeto data table producto. ¿Cuál es la gracia? Que se trae idéntico, filas y columnas como si fuese una tabla. En cambio el data reader no, pues el data reader lo único que hace es recorrer un objeto en el espacio físico y cargar nomás, no tiene ninguna otra complicación. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es cargar el dataset, que ya lo tenemos asociado, dataset igual new dataset. ¿Qué es un dataset? Vamos por partes. Usted en la base de datos tiene tablas, ¿cierto? Y tiene relaciones, ¿correcto? O sea que una tabla se puede relacionar con otra tabla, ¿correcto? Por lo tanto, si yo voy estrictamente a la base de datos, tengo un objeto tabla y un objeto relación, ¿me sigue? Porque las relaciones también son objetos. ¿Qué es un dataset? Lo mismo, pero en memoria. Ojo, ¿en qué se transforma la tabla? Lo dije recién. ¿Pero en cómo se llama? Data table. ¿En qué se transforma la relación? No. Empiece con data, pero termínelo como corresponde. ¿Era data qué? La tabla, ¿qué es lo que era? ¿Data qué? Data table, ¿no? Tabla en el disco, ¿no? ¿Y en memoria cómo se llama? Data table. En el disco, ¿cómo se llama? Relación. Producto, categoría, relación. ¿Cómo se llama en memoria? Data, no, pues. Sí, es la relación. ¿Cómo se dice en inglés relación? Relationship.
pero no es tan relationship de entidades, porque no es como la relationship no son de personas, pero en inglés relation, data relation. Data table, data relation. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es copiar lo que está en el disco duro, pero lo estoy llevando a la memoria. O sea, ¿qué significa? Es lograr abstraerse de los objetos y generar en memoria como si fuese una base de datos. Pero no es una base de datos, es una colección, a eso quiero llegar. ¿Qué es un dataset? Una colección de data tables y data relations. Esa es la definición. No así el data reader. El data reader es el objeto. Para leer nomás. Es el contexto. El dataset es bastante más que eso. Es un contenedor que transforma todo en memoria. Entonces yo digo string SQL igual. Podríamos cambiarlo acá, pero ya dejémoslo. Eso después lo tenemos que dejar como corresponde, sí, porque estamos trabajando así en primera categoría nomás, no estamos trabajando con capo, ya. Lo mismo que hicimos acá. Y aquí, ¿cuál es la distinción? Miren. Se lo explico al tiro. Miren, les voy a comentar aquí lo siguiente, en el código. El data reader se crea a partir de un comando. El comando se ejecuta con execute reader. El execute reader ejecuta la consulta, que es select asterisco from producto. Por cada línea que se lee hace un read. Un read. Por lo tanto, ¿qué hace el reader? Lee una fila y la transforma en un objeto producto. Y esto que hace, llena una lista y retorna una lista. ¿Y qué hace eso? Que cuando yo me conecto, lo que está haciendo ahí, esos son los productos ¿de dónde? De una lista que fue obtenida a partir de una consulta a la base de datos, ¿cierto? Pero lo que está ahí en memoria no es una tabla, es una lista. Es una lista, porque ese es el data source, dice data source igual la lista. O sea que yo para poder agregar un producto ahí tendría que agregarlo a la lista. Y cuando apriete grabar, de la lista transformarlo y dejarlo en la base de datos. Ese es el contexto. ¿Por qué se trabaja así? Porque en los programas de escritorio uno puede estar siempre conectado a la base de datos. Pero si yo me cambio una página web, la cosa cambia. Por eso es que uno tiene que trabajar en esto en estilo capa. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo en este otro código? Se lo explico y de ahí generamos la referencia. Lo que devuelve esto no es una lista, es un objeto data table. ¿Y qué es un objeto data table? La copia de una consulta efectuada sobre la base de datos que se llevó a memoria. ¿Cómo se puebla un dataset? Primero hay que crear el dataset. Se requieren 3 objetos: el dataset, el data adapter y el data table. Son 3 en ese orden. Dataset, de nuevo, dataset. Todos empiezan con data. Dataset, después adapter y después table. De nuevo, dataset, data adapter y data table. Ya, y ahí está la observación para que participen ustedes también. ¿Cuántos data table puede tener un dataset? Hartos. Esa es la gracia. Eso no se puede hacer en el data reader. El data reader lee, digamos, lineal. El dataset es un colector de objetos, entre otras cosas, data tables. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que yo puedo leer
la tabla producto, la tabla cliente, la tabla vehículo, la tabla X, atención, y los dejo todo en un dataset. Y después yo selecciono en memoria cuál es el que quiero, ¿te fijas? Entonces yo, ¿cuál es la gracia? Que puedo ir a la base de datos y traerme 50 consultas de una. Y después me desconecto de la base de datos y consulto solo el dataset. Esa es la gracia. Obviamente tenéis que tener presente que mientras más tablas tenéis en memoria, más estáis gastando. Pero ¿cuál es la ventaja? Que vas una vez a la base de datos y te traes hartas cosas al mismo tiempo. Lo que hace esto es lo siguiente: se crea el dataset, que es el contenedor de todos los objetos. La consulta la podríamos pasar ahí, ¿te fijáis? En realidad esto se podría llamar getTabla, ¿no? Después lo vamos a hacer así. Yo le podría decir que me traiga cualquier tabla, ¿o no? ¿Se fijan o no? Yo digo, tráigame la tabla. ¿Cuál? La que yo quiera con tal consulta, ¿o no? O sea, yo podría poner select from camiones ahí, ¿o no? Sí, pues, si en el fondo tiene que servirme para cualquiera, pues no pueden ser solamente productos, y si quiero traer doctores. Esa es la gracia, pues generar un método que sea para todos. Pero dejémoslo así como está ahora. Esto en realidad lo quiero hacer parecido a eso. Es para que quede muy parecido a eso. Después dice, intente llenar el data adapter. Primero, el dataset ya lo tenemos. La conexión a esta altura ya está abierta, ¿o no? Ya pasamos por la conexión. ¿Y el adapter cómo se crea? Se crea con el new MySQL Data Adapter y necesita dos parámetros, la consulta y la conexión. ¿Qué es parecido a este? Pues mira. Pero aquí dice, aquí se supone que el comando ocupa el con, ¿te fijas? Pero el con le pasa al create command. O sea, en el fondo, como es un objeto, yo necesito conectarme y saber quién, nada más. El data reader es un vínculo lineal, nada más que eso, va a una base de datos, obtiene datos y chao, y los traspasa de un lugar a otro, nada más que eso. En cambio, el dataset es bastante más poderoso. Dice, créate un MySQL Data Adapter. ¿Por qué se llama MySQL Data Adapter o SQL Data Adapter? Porque este es el vínculo entre el dataset y la base de datos. Eso después con los monitos les va a quedar clarito. Si yo después les subo las PowerPoint, si en el código es lo que interesa. Entonces, sin MySQL o SQL Data Adapter no me puedo conectar. ¿Y por qué se llama Adapter? Miren la palabra, Adapter, porque transforma las tablas en objetos data table, por eso se llama Data Adapter. Él es capaz de decir, ustedes todos saben que en una tabla existe una primary key, ¿cierto? Pero en un data table no existen primary key. ¿Pero las podemos simular? Por eso se llama adapter. Porque yo voy a simular el ID, ¿te fijas? Él se encargará cómo, pero ustedes saben que los objetos no tienen primary key. ¿Pero podemos hacerlos únicos? Sí, por eso se llama data adapter. Y para poder crearlo necesitamos la consulta y la conexión. Y una vez que tenemos creado el data adapter, existe un método que se llama fill. Y fill en inglés es, no es fill, es fill. Fill es sentir. Fill, parecido a full. ¿Qué es full? Lleno. Full es lleno y fill, llenar. ¿Ok? Full es lleno, pasado. Fill, presente, llenar. ¿Qué dice esa línea entonces? Llena, ¿quién? Perdón. Llena, ¿a quién? Llena a ese dataset y llámalo y déjalo en. O sea, en el fondo, ¿qué está llenando? Un dataset. Dice, llena ¿a quién? Al dataset. Ahí está, ¿o no? Repito, lo que se llena es el dataset. El data adapter, ¿qué dijimos que era? Es el vínculo entre la memoria y la base de datos. Repitamos. Entonces, el data adapter ocupa el método fill para llenar ¿qué cosa? El dataset. ¿Y eso qué representa? El nombre. El nombre. Es un nombre. Si quiero yo le coloco Juanito ahí. Ahora, si yo estoy leyendo consultas, ¿qué debería decir ahí?
consulta. A ver, otra. Paciente. ¿Cómo se llama la tabla? Paciente. ¿Cómo se llama la tabla? Cliente. ¿Cómo se llama la tabla? Alumno. ¿Cómo debería llamarse ahí? ¿Cómo se llama la tabla? Pues? Ese es el concepto. Entonces, en este dataset, ahora, ¿qué va a hacer? Va a llenar una tabla que se va a llamar producto. ¿Y de dónde va a sacar los datos? De esa consulta, ¿no? ¿Y con quién se va a conectar? Con esa conexión. ¿Me está siguiendo, cierto? Por lo tanto, con esa conexión y esa consulta, esa tabla la dejo en el dataset. ¿Y quién se encarga de la conexión? El dataset. Ahora, si hay error, catch, ¿o no? ¿Qué podría haber catch? Que esté mala la consulta, ¿no? Es como lo más trágico. O que la conexión esté cerrada, ¿no? También puede haber un catch por eso, la conexión está cerrada. O no está abierta. También puede ser. Y aquí está el concepto de lo que quería recién comentar. ¿Qué retorna? Un data table. Hasta ahora yo he presentado el dataset, el data adapter y el data reader. ¿Qué nos falta? El data table. Ahí está, ¿no? Entonces, veamos qué es. ¿Qué es el dataset? Es el objeto contenedor. El objeto contenedor. Ahí dice tablas en inglés, ¿cierto? Está en plural. ¿Me sigue o no? ¿Se acuerda del listbox1.items? ¿Se acuerda, no? ¿Qué es items? No es el objeto. Todos. ¿Qué es tables? Todas las tablas. ¿Y sinónimo de todos o varios? Sinónimo. En términos de programación orientada a objetos. ¿Qué es un list? Más que eso. Ya, ¿qué es un array list? Ya, ¿y qué es una lista de objetos? Una colección. Por lo tanto, ¿qué era listbox.items? ¿Qué es items? Ya, pero díganme la palabra que recién. La colección. Entonces, ¿qué es tables? La colección de que está en el dataset. Entonces, ¿cuál es la gracia? Esa es la tabla que se llama ahí dice. Esa es la tabla producto que está en el dataset. ¿Y por qué la puedo nombrar así? Porque yo la acabo de agregar, ¿o no? Si yo ahí le hubiese puesto venta, ¿aquí qué tendría que haber puesto? Venta, porque es un nombre simbólico del data table. Entienda, si la base de datos tiene una tabla que se llama producto, es consecuente llamar al data table producto. Por lo tanto, eso es importante tenerlo presente. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que con este objeto yo lo puedo tomar y reutilizar y cargarle otra tabla. Esa es la gracia. Lo puedo reutilizar. Con esto yo puedo agregar, eliminar objetos y el objeto sigue estando ahí para mis opciones de implementación. Entonces yo voy a crear, o voy a comentar más bien dicho. A ver, espérate, no, ese no es. Era este. Miren lo que voy a hacer. Se supone que este cerrar, este era un... Eso era un data grid view, ¿cierto? Ya. Voy a copiar otro ahí. Da lo mismo, voy a poner cerrar ahí. Lo único que quiero ejemplificar es que ese es un data... ¿Ya está listo ese, no? Este quiero que haga exactamente lo mismo, pero que lo haga a través del otro método. ¿Cuál? Ese, ¿no? Tanto, claro que el primero se carga de esta forma, ¿no? Entonces, repitamos, si voy ahí y me conecto, ya, entonces lo que yo quiero es que esto va a tener que aparecer acá también, ¿no? Pero ojo, esto que está aquí, ¿de dónde lo está sacando? De una lista en memoria. ¿Esto de dónde los va a sacar? De un data table. De un data table. Esa es la observación. Veamos.
acá. Ahí está. Data grid view.dataSource for. Eso está listo, ¿no? Ya, ¿cómo se llama el otro objeto? Data, ese no. Punto. Data source igual. Con 1 punto. Es lo mismo, ¿no? Punto. Get. ¿Está claro, no? Ahora, ¿cuál es la gracia? ¿Ese que devuelve? Devuelve una lista. ¿Y ese que devuelve? No es una tabla. Un data table. Acuérdese, si era un data table. Veamos. Me dice que ya hay una conexión. Ya. Me cargó eso solamente. ¿Por qué? Ya está abierta la conexión. Entonces, para cargar ¿qué hay que hacer? Cerrar la conexión. Ah, ya, están aprendiendo, me parece. ¿Qué hay que hacer ahí entonces? Form 1.connect. Y ahora ¿qué hay que hacer ahí? ¿Me funcionará ahí o no? Veamos, ya, ustedes dijeron que la cerrara, vamos, ¿qué pasa? Conecta. Un momento, tranqui, ¿está bien o no? Ya. Eso. Ahora, el objeto existe, lo único que yo hice fue cerrar la conexión. Ahora, los que no vinieron después revisan el proyecto, pero acuérdense por qué, porque el patrón era singleton, ¿no? Por eso está reclamando, porque si el data grid view de arriba está conectado, el de abajo no puede estar conectado al mismo tiempo. O se conecta el de arriba o el de abajo, singleton. Ahora, esto es un ejemplo como demostrativo, no se hace así las dos juntas, ¿no? O es uno o lo otro, usted escoge cuál, pero para efectos prácticos lo hice en una ventana. Ahora, si usted cierra una ventana, se supone que se cierra la conexión, ¿o no? Y cuando abra otra ventana, se vuelve a conectar nomás, pues si de eso se trata, si la gracia es que ya lo manejamos eso. Entonces, lo que tengo en el primer Data Grid View es exactamente lo mismo, ¿no? Con la diferencia que eso se obtuvo a través de un Data Reader. ¿Está bien o no? Sí, pues, este ocupa un Data Reader, ¿o no? Este crea un Data Reader y devuelve una lista. ¿Y este cómo lo hace? A través de un dataset. Entonces, más encima, ¿cuál es la gracia? Que yo aquí puedo agregar y después le digo update y lo que hace él solito lo actualiza, lo hace. Eso es lo bueno de esto, ¿te fijáis? Ahora, ¿cuándo uno y cuándo el otro? Uno escoge, pues, si tú vas a mostrar un listado, Data Reader no. Pero si vaya a mantener, tiene que ser con dataset. Para efectos de mantención. Entonces, voy a poner pausa acá para que copie el código. Ya. El código tenemos. Ese es el dataset a través del data adapter. Miren, le hice doble clic, ¿ya? Ahora, la gracia de esto es que al hacer doble clic, yo obtengo ¿qué cosa? En realidad puedo obtener cualquier cosa. Y eso se hace así. Revisemos primero, ¿qué es un dataset? Sí, pero ¿cuál es la palabra clave para decir que son varios? ¿Colección de qué? Data tables. ¿Qué es un data table? Siga bajando en la escala. Dijimos que un dataset es una colección de data table. ¿Qué es un data table? ¿Una colección de qué? No. ¿Qué tiene una tabla? Ya, ¿qué es un data table? Una colección de data rows. Ahí está la pizarra. Ahora, ¿por qué dice data grid view row? Porque no estoy sacando filas de un data table. ¿Dónde lo estoy sacando? De un data grid view. Ahora, si yo lo quisiese sacar directamente del data table, ¿cómo se debería llamar? Data row. Nota, dataset, ¿cierto?
después data table y después data row. Ahí dice data grid view row. ¿Por qué? Porque estoy sacándolos desde la ventanita, desde el data grid. Ahora, la gracia es que esto es un objeto, una fila. Entonces, como me está pasando en el fondo SE, es el que viene dado por el data grid. Entonces, el E en el fondo es donde tú estás parado, ¿no? Entonces, ese row index es donde yo acabo de hacer clic. Y lo que hace ahí es tomar de ese row, repitamos, para que se entienda, o si no, déjame aquí. Ahí está, a ver si se nota, déjame. Ahí sí. Ahí está. Ahí sí. Ya. Aquí, ¿cuánto vale E? Ese, ¿o no? Ese que está ahí, row index, es toda esa fila, ¿no? Mira, yo voy a hacer clic ahí, mira. ¿Te fijas que no hace nada? Porque lo que espera él es que yo haga clic acá, ¿no? Entonces, row index. Descripción, eso va a depender de la configuración del data grid view. Y ahí está. Entonces, ¿qué es descripción? Lo que obtengo de la fila, que es cells, el cuadradito que yo estoy haciéndole clic. ¿Y a quién le estoy haciendo clic? A descripción. ¿Y qué obtengo de la celda? En el fondo, de derecha a izquierda, estoy obteniendo el valor de la celda descripción que está en la fila row. Y row es row, ¿no? ¿Por cuánto? La que yo esté actualmente en ese momento. ¿Y qué me muestra? La descripción. Entonces, ahora, si yo esto lo hiciese con un data table, es lo mismo, pero en vez de decir data grid view row, tendría que decir data row. Data row. Tal cual, si yo lo escribo aquí, déjame parar esto. La diferencia aquí es data row. ¿Te fijas que también existe? Data row fila. ¿Cuál es la diferencia entre data row y data grid view row? ¿En qué ese a quién le pertenece? Al data grid view. ¿Y ese a quién le pertenece? ¿A cuál? No. No, aquí no tiene ningún sentido, ¿no? No, mira. Mira. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué devuelve eso? La tabla, pero ¿es tabla? No, pues mira. No. ¿Qué devuelve? Un data table. ¿Y qué contiene un data table? Una colección de data rows. Ya, entonces mira lo que va a hacer. Solo demostrativo, no lo quiero programar porque si no nos vamos a ir para otro lado. Pero aquí voy a tomar esto mismo. No lo voy a hacer así, sino aquí ya está conectado, ¿no? Entonces para poder volver a llamar, lo que tendría que hacer, cerrar la conexión. Entonces mira lo que hacer. For each data row dt in que sí. ¿Qué hace ese for each? Me está reclamando. Ya no me importa, dejémoslo ahí. ¿Qué se supone que es eso? Una fila, ¿no? Entonces estoy tratando de recorrer las filas que están en la tabla que se llama la tabla producto. Ahora, lo voy a comentar. ¿Dónde lo dejo? Ahí está. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? Eso que está ahí es una fila, pero vista desde el punto de vista de los
data grid view. Sí. Ahora, mira lo que podría yo hacer. Vamos acá al Connect. Si yo aquí retorno un data table, ¿me están siguiendo, no? ¿Podría retornar un data row? Sí, porque se supone que si la tabla me retorna un data row, ¿qué es lo que es? Una fila. ¿Me puede retornar una fila? Ya, aquí está la explicación. Si me retorna una fila, ¿qué es lo más probable que yo espere de esa fila? Que tenga datos. Y si está nula, ¿qué significa? Que no hay nadie. Ejemplo, ¿usted se puede loguear? Me pregunto de nuevo, ¿se puede loguear? Sí, si te logueas, ¿qué te tiene que devolver? La fila, ¿o no? Si eres tú el que se logueó, ¿qué te devuelve? La fila. Y si no eres tú el que se logueó, ¿qué te devuelve? Nada. Nada. Veamos lo siguiente, vamos al Connex. Reemplacemos. Voy a poner otra, así lo voy a copiar y pegar. Lo voy a copiar y pegar tal cual. Esta no se va a llamar data table. Incluso le podríamos poner cero. Boolean, ¿no? Ah, es con mayúscula aquí. Ya. Pero no se va a llamar get tabla, esto se podría llamar login, ¿o no? O get login, da lo mismo. Ya, ¿cuál es la consulta? Más que eso, tú le pasáis usuario y clave, ¿no? Ya. El user y la clave, ¿no? Ya, construyamos. ¿Qué debería decir ahí? Select asterisco from usuario, ¿no? Where qué? De ahí revisamos esto, ¿eh? ¿Está reclamando ahí? Me está reclamando por eso. Porque ahí dice dataset y acá dice Boolean, ya, ok. Select asterisco from where qué? ¿Era user o no? Ya. Usuario igual que SQL más igual. ¿Me sigue, cierto? Ahí la ponen la comilla simple, ¿cierto? Ya. Eso. ¿Sí está bien? Ah, no, le puse un punto y coma. Mentira. Aunque sí sirve igual. Sí. Le estoy poniendo más ahí para concatenar. ¿Está bien? Sea donde sea igual a user, ¿no? Más las comillas simples. ¿Me sigue, no es cierto? No veo aquí. ¿A dónde está la comilla simple aquí? Ahí sí, ya. Y después and ¿qué? And clave sea igual a más clave. Ahí está, ¿o no? Seleccione todo desde la tabla usuario donde el usuario sea igual a el que pasó ahí, ¿o no? Y además la clave sea igual a la clave. Entonces, ¿cómo se tiene que llamar la tabla que te tiene que devolver esto? Usuario. Ya. Entonces, aquí nos va a retornar aquí. Vamos a poner aquí un flag. Boolean estado. Listo. Ahí ya está la tablita, ¿cierto? ¿Están todos claros, no? Entonces digo if this.dataset. ¿Cómo se llama la tabla? Usuario. Ya, y aquí es donde va la pregunta. Punto. ¿Qué debería decir ahí? ¿Qué dice ahí? Rows. Punto. ¿Me están siguiendo, no? ¿Qué está preguntando ahí? Revise. Aquí vamos a poner return false. Ya. Veamos. Revisemos. Estado mejor. Boolean estado igual. Por defecto es falso. Seleccione el usuario que soy yo y con mi clave, ¿o no?
¿Me está siguiendo, cierto? Por lo tanto, pregunta, ahí lo único que hace esta cuestión es ejecutar la consulta, ¿cierto? Por lo tanto, el resultado es una fila o ninguna fila, ¿cierto? Lo que vimos recién. Por lo tanto, pregunta, si el dataset, de derecha a izquierda, ¿qué es eso? El conteo de qué? De las filas. ¿De quién? De la tabla usuario que está en... ¿Se entiende eso, cierto? O sea, en el fondo estoy preguntando, si las filas de vueltas en el data table de ese dataset son 0, ¿qué significa? Que no estamos. Que no estamos. No estamos, entonces ¿qué tiene que retornar? Retorna falso, ¿no? Y si no retorna falso, entonces aquí o retorna estado o falso, ya da lo mismo. En realidad aquí esto está de mal, en el fondo ni siquiera lo necesito. Ya. Y si pasa por aquí, no va al catch y ahí retorna true. O sea, si esto pasó por aquí y llegó aquí es porque el gallo existe. Ahora, la pregunta es, ¿le podemos dar la bienvenida? ¿Y cómo? Con un mensaje. ¿Y cómo sabe que soy yo? No sirve. A ver, esta cuestión ¿para qué me sirve? ¿Para saber si estoy o no estoy, no? ¿Pero me sirve para saber quién soy yo? No. No me sirve para saber quién soy yo porque retorna true o false nomás. Entonces, ¿qué sería recomendable retornar para saber si soy yo? La fila. ¿Y la fila cómo se llama? No. ¿Qué es rows? Las filas. La colección. ¿Qué tendría que retornar? La fila, ¿o no? La fila. O sea, tendría que poner rows y entre paréntesis colocar aquí, pues mira. Si es que fuese, lo voy a colocar como comentario porque si no, no nos va a servir. Pero mira, ahí. Tendría que poner return this.dataset.tables usuario punto rows. ¿Cuál? Esa, ¿qué es lo que es eso? ¿Es la fila o no? Repito, ¿cuántas filas me tiene que devolver esta cuestión? Una. No más, pues. No hay más, pues. Por lo tanto, ¿qué tendría que devolver en el caso que yo retornase eso? Una fila, pues. ¿Y cómo se llama eso para el C#, pues? No se llama boolean, pues. ¿Cómo se llama? Acuérdate que todo empieza por data. No, pues no es data adapter. ¿Cómo se llaman las tablas? Data table. Ya, ¿cómo se llaman las filas? Data row. Mira, hasta data column, pero en realidad esto es data row. Me está reclamando acá, ¿te fijáis? Entonces, ahora el tema es, eso que está ahí dice falso, ¿no? Entonces, si es falso, mejor null, ¿o no? Entonces, eso que está ahí, lo copio y lo pego. Entonces, ahora, ¿qué está reclamando ahí? No, esto parece que esto es... déjame... no invocable, esto es... ¿Cómo se llama la...? Pero esto me tira el... 0, ahí sí. Ya, ahí sí, es que no era con paréntesis, era con corchete, ¿vale? Veamos, revisemos ahora. A ver, veamos la tabla tiene user, clave, nombre y todo lo que queráis, ¿no? Entonces ahora le puedo decir bienvenido, estimado, tanto. ¿Por qué? Porque ahora no tengo un boolean. ¿Por qué tengo? ¿Y qué es un data row? La fila completa. O sea, yo puedo decir bienvenido tú. Lo tengo en memoria. O sea, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Traspasamos la fila y la convertimos en ¿qué? Data row. Data row. Entonces, esto debería decirme que si yo existo me debería decir bienvenido, señor
tanto, ¿te fijas? Entonces eso, si yo me voy, déjame guardarlo. Antes el login, ahí o no. Ya, cuando haga aceptar ahí, ¿qué tengo que hacer? Para que lo haga usted, pues, no. Quedan 10 minutos, alcanzamos. Cuando haga clic ahí, ¿qué tengo que hacer? Conectarme. Conectarme, chao. Ya, ¿cómo me conecto? Copy pegue, pues. Vamos acá. Ahí se conecta, ¿o no? Pero ya tenemos la conexión ahí, ¿o no? ¿Sí? Ahí tenemos form1.connect. ¿Y dónde nos conectamos? Ya me perdí en el libro de esta cuestión, ¿eh? Acá. Ah, perdón. ¿Dónde era el...? Ahí. Ahí está. Por eso está en el form. Form 1, connect. Listo. Estamos, ¿no? Ya existe. Ya estamos conectados. Vamos a conectarnos después con el login. Lo vamos a dejar ahí tal cual. Entonces aquí digo form1.connect. Ahí está el... ¿Antes el get login? No, ahí está login. Login. ¿Qué le tengo que pasar? ¿Cuál? ¿Pero cuál? ¿De dónde voy a sacar el usuario? Pero piensa dónde estamos parados aquí, po. ¿Aquí o no? ¿De ahí o no? ¿Está bien o no? O sea, esa cajita de texto, ¿cómo se tiene que llamar? Ya está lista, pues TXT Box User y TXT Box Password. Listo, está hecho. Entonces aquí tendría que decir, le digo this.textboxuser.toString. ¿Por qué toString? Porque son textos. Y después this.textboxpassword.toString. Veamos. Lo vamos a hacer paso a paso. Ok, cuando llegue al otro lado, debería pasar. Vamos a ir ahí. Le vamos a poner un punto de interrupción acá en el Conex. Aquí. Acá, le vamos a poner. Ya. Ok, vamos viendo. ¿Se va a caer o no? ¿Existe la tabla de usuario o no? Ya, pero veamos qué pasa. Ya conectamos. Login. Ahí está o no? ¿Llegó ahí o no? Ya. ¿Cuánto vale el usuario? Ahí estamos, ¿no? DFSS. Ya, ahí está. ¿Y ese? ¿Tengo los valores? Veamos. Veamos el SQL que dice. Select asterisco from usuario where. Mira, dice System Windows Forte Box Text. Me tiro todo, pues te dije o no. Me equivoqué. Me equivoqué en algo. Me acabo de dar cuenta. Pero pensemos, a ver, piense un poco. ¿Por qué dice system.windows.form.textbox, text tanto? Me dice que me tiro ahí, pues. No. Mira, dice system.windows.form.textbox, ¿o no? Me mandé un condoro. Lo vamos a dejar grabado para que quede manifiesto que yo también me puedo equivocar. Mira. Aquí está el error. Ahí dice, ¿qué es Textbox User? La caja de texto. ¿Y qué dice después? Convertir la caja de texto a string. ¿Y qué hay que convertir a texto? El text. Me condorié, es text. Es el texto a string. No el textbox a string. ¿Se entiende, cierto? Ese fue el error. Veamos, de nuevo, conectar. Se conecta. Login. Ya, ahora sí. Le voy a poner Luis y la clave. Seguimos. Entramos, pasamos. Dice, seleccione todo de donde la clave sea atenta. ¿Está bien o no? ¿Está bien la consulta o no? Está bien. Sigamos. Me conecto. Lleno la dataset. Catch. Veamos qué pasa. Unknown column user in where clause. ¿Qué significa? Que no tiene idea qué es lo que es la tabla usuario. ¿Pero está funcionando? Sí, está funcionando. Y cuando yo me logre conectar, ¿qué me debería devolver?
Si yo existo, ¿qué me tiene que devolver? No, ningún mensaje. Si yo existo, ¿qué devuelve? La fila. Y si no existo, ¿qué devuelve? No es nada, es null. Null, po. Ojo, tengo cuidado, es null. Ya, ok. Entonces, ¿qué faltaría crear? Les voy a volver a subir el proyecto. Faltaría crear la tablita, ¿o no? ¿Se entiende, cierto? Faltaría crear la tablita y que usted se conecte de verdad. Entonces, para terminar esto como corresponde, nos vamos a ir al... A ver, aquí. Ya, entonces esta cuestión creo que era localhost 8086, parece que. Ya. Ya. ¿Y por qué se va para allá? Oh, se me pegó esta cuestión. A ver. No, mentira. A ver. Así ahí está. ¿Y por qué dirá? ¿Y por qué se va para allá? A ver. Ya. Lo vamos a hacer rapidito. Ya. Ya, ahí está. ¿Cuál era? Ese, ¿no? Y ahí está usuario. Momento, ¿cuál? Ahí está el problema. No, yo no me acordaba que la cuestión le había puesto otro nombre. Debería ser user ID. ¿Y yo qué puse? Veamos de nuevo para que no nos olvidemos del error que nos tiró. Espérate. Lo que pasa es que por eso está tan lenta, porque estaba depurando. Veamos. Le voy a sacar el punto de interrupción mejor, porque si no se va a quedar ahí. Ahí está. No, pero tranqui, que veamos que... Yo pensé que no había creado la... No importa, si eso no... Ya. Ahí dice, no conozco la columna usuario en la cláusula... No, dice, no conozco la columna usuario en la cláusula where. ¿Ya? Delante lo leí a la rápida y ustedes no me ayudaron. Ya. Entonces ahí, oye, ¿qué onda? Borré eso, row 0. Ya. Entonces, ¿qué debería decir aquí? En vez de usuario es user ID. ¿Y el otro era clave? Sí, y el otro era clave. Veamos. Login Luis y una clave. ¿Y qué está pasando? Pero se está conectando. No hay catch, pues. No hay catch, pues, porque no hay nadie en la tabla. Entonces, ¿qué debería decirme? O sea, esta cuestión me está retornando null, parece, ¿no? Veamos que sí es verdad. Dejémoslo ahora con el punto de interrupción. Veamos. Login, entonces, Luis y la clave. Ya, sigamos. La cláusula dice user ID y clave. ¿Estamos? Veamos. Perfecto. ¿Ya pasó ya? ¿Qué está retornando? No, ¿por qué? Porque yo no existo. Yo no existo como tal. Me está diciendo que es nulo, entonces retornó. ¿Y qué retornó ahí? Null. Entonces ahí está la prueba del millón. Pues mira, entonces aquí un picante if. ¿O no? If igual nulo, ¿no? ¿O no, Fred? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Me está reclamando aquí que falta? Ah, no, pero quiero pues ahí. Si eso es nulo, ¿qué tiene que decir? Message
box.show no está ahí. Chao. Veamos. Condor. Login. Arr. No está ahí. No está ahí. Ya, vamos a la base de datos. Insertar. Valor. Luis. Las claves hay que encriptarlas. Ya. Pena. Ya veamos. Continúa. Ya listo, ahí está. Veamos si es verdad. Ya. Luis era 1, 2, 3 parece, ¿o no? O no, era Pena. Pena. ¿Estoy o no estoy? Sí, sí estoy, pues. Entonces si le cambio la password, no está ahí. Ya, funciona. Ya, se nos fue el tiempo. Mañana seguimos. ¿Esto?